Ok, muy buenas noches para todos y para todas. Damos inicio a nuestra clase de esta noche con un mínimo de 12 compañeros que han ingresado. Me imagino que el otro resto ha de andar con el tema de las antorchas y que el resultado de ello es que no los tengamos en clase. Buenas noches, Alfredo, René Sandoval. Em, pero iniciamos. En la clase anterior eh, dijimos que el título de la clase de estos 2 días sería las relaciones entre los estados, los órganos de los estados, su clasificación, em, que los tenía como órganos internos y órganos externos de las relaciones internacionales. Dijimos que toda la información de este punto de manera concreta la encontramos en el libro de Derecho Internacional Público del doctor Carlos Ochaita en su octava edición del año 2015. Entonces hablamos de la información que vamos a analizar con relación a estas figuras eh, de las relaciones internacionales y puntualizo que la misma está a partir de la página 312 a la página 355, inclusive 312, 355, inclusive. Entonces, eh, hacemos referencia a esta información que vamos a encontrar ahí, pero también les vamos a pedir que consigan, ya para hoy en la noche, ya la tendrían que haber tenido, dos documentos importantes, como son la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1964. Como verán, son dos instrumentos jurídicos internacionales que se refieren a las relaciones diplomáticas y a las relaciones consulares, es decir, las funciones de los cónsules en primer lugar y luego las funciones de los agentes diplomáticos, de los embajadores y de todas aquellos sujetos que la misma convención estime como agentes diplomáticos o incluya dentro de este concepto de la diplomacia internacional. Al efecto, entonces, vamos a definir los conceptos. Vamos a establecer, en primer lugar, que estos órganos de las relaciones internacionales forman parte de los órganos externos de los cuales se vale el Estado para poder hacer efectiva su voz, su voluntad, el diseño de su política internacional en el caso de los agentes diplomáticos
y en el caso de los cónsules, todo lo que se relacione con el, la atención que deban a los connacionales que se encuentran en los lugares en donde ellos están ejerciendo sus funciones como tales. Entonces, vamos a decir que los órganos descentralizados, eso lo decimos conforme a lo que establece el doctor en la página 327, él indica que es evidente la imposibilidad de los jefes de Estado o de sus ministros de Relaciones Exteriores de ocuparse directamente en el extranjero de los asuntos que atañen a sus propios estados. A dicho efecto, nombran ciertas personas que tienen el carácter de órganos externos o descentralizados. Dice, estos órganos son dos, los diplomáticos y los cónsules. Y hacemos por ahí un comentario con relación a lo que establece el doctor en ese párrafo, partiendo del hecho que efectivamente un jefe de Estado no puede estar presente en los diversos estados en los que tengan representación diplomática. Y entonces tampoco su brazo ejecutor, tampoco el ministro de Relaciones Exteriores, tampoco el canciller, tiene esa posibilidad de estar presente en cada uno de los países donde tienen representaciones diplomáticas. Al efecto, sí mantienen un control y una comunicación constante con estos órganos, con estas personalidades que representan al Estado en el exterior. En su calidad de diplomáticos, en su calidad de cónsules, en su calidad de embajadores, de agentes de la diplomacia. Entonces, dice el doctor que se dividen en dos, los diplomáticos y cónsules. Diplomáticos y cónsules. Les decía que mantienen un control bastante directo con relación a las embajadas para establecer los roles que las mismas están jugando dentro de los estados, y que como jefes de gobierno tienen disposiciones en momentos determinados de llamar a consulta a sus propios diplomáticos para ver qué es lo que acaece con situaciones determinadas. Pensemos y pongamos como un ejemplo triado el caso de México y el Ecuador, en donde se produjo una invasión al territorio, una violación al territorio, a la inmunidad diplomática por parte del Estado ecuatoriano, de autoridades y agentes de ese estado y donde extrajeron a una persona que estaba en función de asilado, toda vez que México ya lo consideraba, ya le había otorgado esa calidad. Sin embargo,
en el Ecuador no le habían dado el salvoconducto para que pudiera partir hacia la Ciudad de México y lograr su protección de la persecución del gobierno ecuatoriano. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Entonces, al respecto, el gobierno de México llama a su embajador en, en dicha en dicha sede, en dicho lugar, para que dé una explicación de qué fue lo que sucedió y se pueda sentar la protesta y hacer todo el trámite necesario para poder deducir responsabilidades al Estado agresor. Entonces vemos ahí que son los jefes de Estado los que asumen una responsabilidad y, y un conocimiento de lo que pueda pasar en sus respectivas embajadas o en sus respectivos consulados o en sus residencias diplomáticas. En mucho es prohibido, de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que los cónsules y los embajadores asuman acciones de carácter político interno dentro del Estado donde ejercen funciones. Sin embargo, la práctica nos da a conocer que lamentablemente, muchos de los embajadores llevan una función de carácter político y en determinados momentos ocasionan problemas hacia su propio Estado al intervenir de forma directa, al intervenir a través de declaraciones que molesten al Estado receptor. Decimos entonces que como resultado de ello, ello es resultado de que los jefes de estados y los cancilleres tendrán conocimiento del quehacer, de las funciones internas de sus propios diplomáticos, a quienes en un momento dado también les pueden dar instrucciones a efecto de que asuman posiciones injerencistas dentro de los estados. Dice entonces que los órganos diplomáticos o agentes diplomáticos son elementos externos de las relaciones diplomáticas de un Estado. En el artículo 14, de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas del 18 de abril de 1961, nos dice que los jefes de misión se dividen en tres: los embajadores o nuncios acreditados ante los jefes de Estado y otros jefes de misión de rango equivalente. Es decir, hace una clasificación acá la convención que de alguna manera refleja o recoge el planteamiento que se hace en 1800 en el Congreso
de Relaciones Diplomáticas de 1815, en donde se hace una clasificación de estos mismos órganos diplomáticos. Entonces, en la literal A del artículo 14, numeral 1, hace ver a embajadores o nuncios acreditados ante los jefes de Estado y otros jefes de misión de rango equivalente. ¿Qué significa? Que estos embajadores, estos nuncios estos nuncios y otros jefes de misión con rango equivalente deberán de presentar sus respectivas acreditaciones ante el jefe de Estado, ante el presidente, ante quien asuma la representación del Estado y quien tenga como función recibir las acreditaciones de esos personajes. Luego se clasifican también en agentes enviados, ministros o internuncios acreditados ante los jefes de Estado. También estas personas tendrán que acreditar su representación, su nombramiento ante el jefe de Estado, el Estado receptor. Y también, como tercera división, tenemos a los encargados de negocios acreditados ante quién? Ante los ministros de Relaciones Exteriores. Los primeros se van a acreditar ante el jefe de Estado. Los encargados de negocios se van a acreditar ante los ministros de Relaciones Exteriores. Dice, salvo por lo que respecta a la precedencia y a la etiqueta, no se hará ninguna distinción entre los jefes de misión por razón de su clase. Los estados se pondrán de acuerdo acerca de la clase a que habrán de pertenecer los jefes de misión. Entonces encontramos en el artículo segundo de esta convención, que estamos haciendo referencia, establece que el establecimiento de relaciones diplomáticas entre estados y el envío de misiones diplomáticas permanentes se efectúa por consentimiento mutuo, es decir, hay una voluntad en dos vías entre el estado acreditante y el estado receptor. Y el artículo tercero define las funciones fundamentales del jefe de misión o de la misión diplomática. También el artículo cuarto de esta convención, por favor, la buscan, la leen, la estudian, porque esto es motivo de examen. El estado acreditante deberá asegurarse de que la persona que se proponga acreditar como jefe de la misión ante el estado receptor ha obtenido el consentimiento de ese estado. Es decir, tiene que ser una persona aceptada por el estado receptor que llene las calidades exigidas por ese estado para que esta persona no pueda ser declarada non grata y no sea aceptada
como tal. Por eso el Estado acreditante debe asegurarse previamente que este personaje reúne las calidades y requisitos que exige el Estado receptor. Dice que todo lo referente, dice el doctor, que todo lo referente a los órganos diplomáticos o agentes diplomáticos se rige hoy en día, además del derecho consuetudinario internacional, que en este campo es bastante rico, por lo dispuesto en la Convención de Viena sobre relaciones, privilegios e inmunidades diplomáticas, firmada en Viena el 18 de abril de 1961, vigente desde el 24 de abril de 1967, aprobado en Guatemala por el Consejo de Ministros por decreto ley número 103 el 5 de septiembre de 1963 y ratificada por Guatemala el 17 de noviembre de 1963. ¿Qué podemos destacar de ese párrafo que les acabo de leer? Dice que es firmada en Viena el 18 de abril de 1961. Vigente desde el 24 de abril de 1967 en Guatemala. Aprobado en Consejo de Ministros por decreto ley número 103. ¿Por qué eso? ¿Por qué decreto ley? Les pregunto. De 1963, decreto ley de 1963. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué el jefe de Estado es el que está firmando un decreto ley o un consejo de ministros está firmando un decreto ley en el año de 1963? ¿Quién decreta las leyes? ¿Quién decreta la aprobación de las convenciones y de los tratados internacionales a nivel interno? ¿Cuál es el órgano? ¿El Ministerio de Relaciones Exteriores, Lick? Que pertenece al Ejecutivo. No, es el órgano que da por aprobado un tratado, da por aprobado un convenio. ¿Cuál es el órgano que legisla? Pregunto, ¿cuál es el órgano que legisla? Congreso. Legislativo, licenciado. ¿Qué manda? Es el organismo legislativo, en este caso el organismo. ¿Cuál es el organismo que legisla? El organismo legislativo. ¿Cómo se denominan a las resoluciones, al conjunto normativo que emana de ese órgano del Estado, organismo del Estado? ¿Cómo le denominamos? Decreto legislativo del Congreso de la República. Y entonces mi pregunta es, ¿por qué en este caso se aprueba por un Consejo de Ministros y se emite un decreto ley? En el año de 1963, quizás muchos de ustedes no habían nacido, o la mayoría,
y ustedes no habían nacido, pero les pregunto, según los conocimientos de historia que puedan tener con relación a la historia de Guatemala, en ese año hubo un golpe de Estado, dice uno de los compañeros, y entonces Darly dice, Raquel dice, en ese año hubo un golpe de Estado. Y con ese golpe de Estado se abolió la constitución política, se abolieron los otros organismos, por lo menos Congreso de la República, y las funciones de legislación las asume el jefe de gobierno, el jefe de Estado. Entonces, lo que tenemos ahí es un gobierno que no ha llegado al poder por medio de elecciones celebradas de forma democrática, es decir, no llegó por la voluntad soberana del pueblo, sino que simple y sencillamente asumió de manera violenta el poder y en ese sentido violentó todo el ordenamiento jurídico y por esa razón se le considera gobierno de facto que va a gobernar por medio de decretos, leyes, no decretos legislativos, porque no van a emanar de un órgano o del órgano político del Estado, sino que más bien del Ejecutivo que concentra en sí todos los poderes. ¿Alguna duda? ¿Estamos claros con esto? Dice que anteriormente antes de este instrumento, existieron el Reglamento de Viena 1915, el Protocolo de Aix-la-Chapelle de 1818 y la Convención de Viena de 1915. Convención sobre funcionarios diplomáticos de La Habana de 1928, eso es bien importante, y a eso debemos añadir los instrumentos que cada estado ha aprobado para su reglamento interno y para ser operativo el Instrumento General de Viena. ¿Qué o quién es un agente diplomático? Dice el doctor. Dice en la página 328, ¿tienen ustedes el libro a mano? Ustedes no están presentes en la clase. Bien, Lick, pero yo no tengo el libro. No tengo el libro en la mano, Lick. Es que les estoy preguntando y no tengo respuesta. Silencio, pareciera que no están del otro lado de la pantalla. Sí están. Sí, Lick. Presente, Lick. ¿Todo bien, Lick? Todo bien, 1, 2, 3 nada más tenemos en clase. Y 4 con Jessica. Y los demás no están presentes. Pues entonces a ustedes 4 les voy a decir, o les voy a pedir que les hagan saber a sus demás compañeros que en el día del examen lleven la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, porque hay preguntas que resolver con relación a estos instrumentos internacionales y no vamos a permitir bajo ninguna condición que se estén prestando las leyes. Mejor las llevan y van haciendo su propio acervo diplomático. Entonces, a ustedes 4 les pido de favor
que le hagan llegar esta información a sus demás compañeros. ¿Qué o quién es un garante, es un agente diplomático? Dice el doctor. La convención lo define escuetamente. Así, por agente diplomático se entiende el jefe de misión o un miembro del personal diplomático de misión. Si me quedo sin comunicación, trataré de comunicarme siempre, de reintentar la comunicación, porque acá hay mucha tempestad y se va la luz. Y al irse la luz también, con ella parte el internet. Entonces dice el doctor que el jefe de misión está definido en la Convención de Viena como un agente diplomático. Se entiende el jefe de misión o un miembro del personal diplomático de la misión. Aclarando la definición anterior, define jefe de misión como la persona encargada por el Estado acreditante de actuar con carácter de tal, y a miembro del personal diplomático como los miembros del personal de misión que posean la calidad de diplomáticos. Y efectivamente, en el artículo primero, en la literal A de la convención, nos indica que por jefe de misión se entiende la persona encargada por el Estado acreditante de actuar con carácter de tal. Dice, por miembros de la misión se entiende el jefe de la misión y los miembros del personal de la misión. Por miembros del personal de la misión va aclarando o tratando de ampliar o despejar y hacer más comprensible su planteamiento. Entonces dice, se entiende los miembros del personal diplomático, del personal administrativo y técnico y del personal de servicio de la misión. Es decir, serán todas las personas que desempeñen funciones dentro de esa misión diplomática. Y por miembro, dice, del personal diplomático se entiende los miembros del personal de la misión que posean la calidad de diplomático. En la literal E nos indica, agente diplomático, se entiende el jefe de la misión o un miembro del personal diplomático de la misión. Por miembros del personal administrativo y técnico se entiende los miembros del personal de la misión empleados en el servicio administrativo y técnico de la misión. Los miembros del personal de servicio se entiende como los miembros del personal de la misión empleados en el servicio doméstico de la misión y de la residencia. Y por criado particular se entiende toda persona a servicio doméstico de un miembro de la misión que no sea empleada del Estado acreditante. Y luego tiene otra definición que se refiere ya no a los agentes, pero sí a los lugares, a los locales, a las casas en donde exista o esté localizada la misión.
Dice, locales de la misión se entiende los edificios o las partes de los edificios, sea cual fuera su propietario, utilizados para las finalidades de la misión, incluyendo la residencia del jefe de la misión, así como el terreno destinado al servicio de esos edificios o de parte de ellos. También los locales de la misión son importantes porque hasta a este lugar se extiende la territorialidad del Estado, la extraterritorialidad del Estado que llega y conserva y protege a sus propias misiones diplomáticas, a sus propios locales en donde funcione la misión. El establecimiento de relaciones diplomáticas entre estados y el envío de misiones diplomáticas permanentes, les decía, se efectúa por mutuo consentimiento. Dice, entonces, tenemos que, en sentido amplio, dice el doctor, un agente diplomático es una persona que representa al jefe de Estado y siendo que en este se personaliza el Estado mismo, por extensión, el agente diplomático personaliza al Estado en el extranjero. Son representantes, son enviados por un jefe de Estado que representa al Estado nacional, al Estado soberano, y en consecuencia sus delegados, sus embajadores, sus agentes diplomáticos representarán la voluntad, representarán el pensamiento, las direcciones, las directrices del Estado que envía. En general dice que los agentes diplomáticos son los encargados de dar a conocer frente del Estado en el cual están delegados la política exterior de su país que representan. No debemos confundir diplomacia con política exterior, en palabras de Max Sorensen. La diplomacia es el instrumento mediante el cual, dice, se lleva a cabo la política exterior. Y la política exterior, conjunto de decisiones tomadas por un gobierno en relación con la posición del Estado frente a otros estados y su actitud dentro de las organizaciones y conferencias internacionales. Ya hablamos entonces quién es un jefe de un jefe de misión, quién es un embajador, quién es ante quién se acredita, quién es un representante o agente de negocios y ante quién se acredita, que son, ya vimos que los locales de la misión también son importantes, al igual que la valija diplomática, guardan protección y los estados acreditantes y los estados receptores deben de guardar ese cumplimiento de las normas de protección con relación a la inmunidad, con relación a la inviolabilidad de la jurisdicción, la inviolabilidad del territorio de estos lugares de las sedes diplomáticas. ¿Cómo llegan? ¿Cómo se nombran? ¿Cuál es el procedimiento? Vamos a ver entonces, de conformidad con esta
Vamos a ver, dice el doctor que todo Estado tiene el derecho de nombrar a agentes diplomáticos ante aquellos estados con quienes mantiene relaciones diplomáticas, pero no tiene ninguna obligación de hacerlo. Tiene obligación de recibirlos en su propio territorio cuando sean enviados por otros estados, pero no tiene obligación de aceptar a determinada persona como jefe de misión. De ahí que, previo a nombrar a un jefe de misión, se consulta al estado al cual se le va a enviar para informarse si es grato o no, aceptable y bienvenido, y es lo que se conoce como obtener el placet. Apunte bien ese concepto, el placet, P-L-A-C-E-T, placet. Y ese placet es una manifestación expresa de aceptación de una determinada persona, es decir, de un agente diplomático. Dice que en el artículo 4 de la convención nos indica al respecto, dice que el Estado acreditante deberá asegurarse de que la persona que se proponga acreditar como jefe de misión ante el Estado receptor no ha obtenido el asentimiento de ese Estado. 2. El Estado receptor no está obligado a expresar al Estado acreditante los motivos de su negativa a otorgar el consentimiento. También se podrá nombrar a un agente diplomático para varios estados, lo cual se conoce con el nombre de concurrencia. Subrayenlo en su libro o apunten o tomen nota de ese concepto, concurrencia, que significa que un embajador, que un jefe de misión atenderá a varios estados de manera particular. Ya vimos cómo se clasifica los jefes de misión. Dice que la misión propiamente dicha incluye las credenciales que terminan generalmente con la muerte del jefe de Estado. Es decir, cuando muere el jefe de Estado, esas credenciales pierden su vigencia y entonces tendrán que ver la opción de buscar nuevas formas para acreditarse. El pasaporte diplomático, los plenos poderes o plenipotencia para negociar u ocuparse ordinariamente de los asuntos que interesan o puedan interesar a su gobierno. Todo eso incluye la misión. Las instrucciones públicas y secretas, era lo que les hablaba, mixtas, generales y especiales. La clave o cifra para comunicarse con confidencialidad y seguridad. Y los locales para la misión, oficinas y residencia. Vemos que eso comprende la misión, las credenciales, el pasaporte diplomático, los plenos poderes, es decir, que cuentan con poderes amplios, poderes plenos para representar al Estado en el lugar en donde ejerzan sus funciones. En el artículo 3 de la Convención indica que las funciones del jefe de misión
es representar al Estado acreditante al que pertenece, proteger en el receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales dentro de los límites permitidos. Dentro de los límites permitidos, negociar con el gobierno receptor, enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y evolución de los acontecimientos en el estado receptor e informar al gobierno del estado acreditante, fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, culturales y científicas entre el estado acreditante y el estado receptor. Dice, además de la negociación de tratados y convenios, siguiendo las instrucciones de sus respectivos estados y mantener las relaciones en un clima de respeto mutuo y cordialidad. Locales de misión. ¿Qué se entiende por esos locales de misión? Son los edificios o las partes de los edificios, sea cual fuere su propietario, utilizado para las finalidades de la misión, incluyendo la residencia del jefe de la misión, así como el terreno asignado al servicio de esos edificios o partes de ellos. Los locales son importantes, gozan de inviolabilidad, es decir, gozan de extraterritorialidad, y a ese respecto la Convención nos está indicando en el artículo 21, el Estado receptor deberá facilitar la adquisición en su territorio de conformidad con sus propias leyes por el Estado acreditante de los locales necesarios para la misión o ayudar a éste a obtener alojamiento de otra manera. Cuando sea necesario, ayudará también a las misiones a obtener alojamiento adecuado para sus miembros. Son inviolables, dice los agentes del estado receptor no pueden entrar en ellos sin el consentimiento del jefe de la misión. El estado receptor tiene la obligación de proteger con todas las medidas adecuadas para evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad. Y los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución. Habla de los privilegios y de las inmunidades, de la inmunidad de que goza el agente diplomático, de la inmunidad en jurisdicción penal, también de inmunidad de jurisdicción civil y administrativa, excepto si se trata de acciones personales en las que él tenga responsabilidad y deba responder en ese estado. No puede ser objeto de ninguna medida de ejecución, y la inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en el estado pueden ser legislativas, ordinarias, y deben ser aprobadas por el Estado. Nos vamos a quedar acá con lo relacionado a la finalización de la misión. Cuando termina esa misión,
dice por la expiración del objeto, es decir, que los estados acreditante y el estado receptor crean conveniente que la misión ya no tiene mayor objeto o razón de ser. También por expiración del término de esa misión. Es decir, si va por un plazo determinado y el plazo vence, entonces ahí ha expirado el plazo y como consecuencia de ello finalizan las funciones de la misión por traslado de esa misión de un estado a otro estado receptor. Por el fallecimiento de su mandatario, ya vimos que termina las acreditaciones también, y a la muerte del mandatario se tendrá que ver el nombramiento de nuevos o la confirmación de los agentes diplomáticos. Por declararse o considerársele non grato, es decir, el estado receptor le dice al agente diplomático, al embajador, le doy 48 horas para que abandone usted y su misión el país, toda vez que lo declaro no grato para los intereses de este Estado por haber violentado las normas de la Convención de Viena y las normas internas de este país. También finaliza porque se produzca una guerra entre ambos países y que como resultado de ello se retiren las delegaciones por cambio del régimen, es decir, que cambia el mandatario de un estado, quien tiene otras formas de pensamiento, y entonces retira a su personal. Y la última es porque el embajador o el agente diplomático fallezca. Es decir, termina su vida física y por tanto todas sus acciones en este plano físico y se trasladará a otro plano. Con ello entonces tenemos damos por finalizado lo relacionado a los agentes diplomáticos como órganos descentralizados externos del Estado que realizan sus funciones en otro Estado receptor, representando siempre a el Estado que envía. ¿De qué página a qué página vamos a leer? De la 312 a la 355 inclusive. 312, 355 inclusive. Bueno, vamos a terminar en el día de hoy la clase y nos vemos el día miércoles, primero Dios. Quienes no hayan realizado el examen ordinario, lo vamos a realizar el próximo miércoles. Así es de que avísenle a sus compañeros que el miércoles es el examen extemporáneo. Nos vemos por allá entonces, que tengan un feliz fin de semana. Quienes tengan que desfilar, vayan a desfilar. Quienes lleven la antorcha, pues lleven la antorcha, pero siempre cuidándose de cualquier situación. Que tengan buena tarde. Gracias.